Hola, me siento contento por compartirles y por desarrollar junto a ustedes este viernes de hermenéutica. El día de hoy vamos a abordar, vamos a desarrollar un pasaje de las Sagradas Escrituras que durante años ha sido proclamado dentro del contexto de nuestras congregaciones y también dentro del contexto de nuestra cotidianidad como cristianos. Y me refiero a una parte del Salmo capítulo 90 que dice: los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Este pasaje de las Sagradas Escrituras es un salmo escrito por el profeta y libertador Moisés, el cual muchos cristianos, históricamente hablando, y esto se remonta también a la actualidad, utilizan para honrar a personas que llegan a vivir entre los 70 u 80 años. Las intenciones son buenas, las intenciones son sanas, y es aplaudible el hecho de que pretendamos honrar a nuestros hermanos en la fe por causa de tener longevidad de vida en la tierra. Sin embargo, cuando analizamos el contexto, cuando conectamos este versículo con las palabras que están antes y están después, nos daremos cuenta que la idea que presenta Moisés en su oración es completamente diferente a lo que tradicionalmente se nos ha enseñado, hemos asumido, hemos creído y hemos proclamado. Porque de acuerdo con el contexto, para Moisés, vivir de 70 a 80 años es estar bajo un castigo de Dios, es estar bajo la ira de Dios. Por ello el contexto dice: a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Observa la conexión. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Para Moisés, en aquel momento, vivir de 70 a 80 años, o mejor dicho, morir de 70 a 80 años, era muerte prematura, por causa de que esta primera generación, destinada por Dios para poseer la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, no entendió y no asumió la responsabilidad de lo que implicaba moverse en el propósito de Dios, ser la generación del legado, ser la generación la cual traería cumplimiento a lo que Dios le dijo a Abraham, Isaac y Jacob, que haría de ellos una nación grande, y esta nación obviamente es Israel. Y esta primera generación era la destinada por Dios para poseer la tierra prometida. Por ende, esta primera parte, esta primera generación se caracterizó por tener una condición espiritual caótica y ambivalente. Chismes, murmuraciones, rebeliones, obstinaciones, terquedades, lo cual trajo como consecuencia que la ira de Dios se desatara a ellos y Moisés dijese que sus días acababan como un pensamiento, que sus años acababan como un pensamiento. Y luego dice: los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Esta palabra, y si en los más robustos son 80 años, lo que Moisés quiere decir con esto es: por causa de la ira de Dios desatada a Israel, el límite de vida para esta primera generación, para personas que forman parte de esta primera generación, es de 80 años. Por lo tanto, necesitamos entender este capítulo, este Salmo capítulo 90, esta oración de Moisés en su contexto y en su sentido, y de esta manera extraer importantes enseñanzas y lecciones para nuestras vidas. Y una de las cosas que podemos tomar y aplicar
para nuestra cotidianidad es reflexionar en la manera como estamos llevando nuestra vida. Por eso Moisés dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Te has puesto a pensar en algún momento cómo serás recordado cuando partas de la tierra? ¿Has analizado qué historia estás construyendo hoy, de la cual muchas personas sentirán agrado o sentirán rechazo? ¿Seremos recordados como personas orgullosas, amargadas, obstinadas, chismosas, egoístas? ¿Seremos recordados como hombres machistas que oprimimos a nuestras esposas? ¿Seremos recordados como padres descuidados y completamente ambivalentes en la crianza para con nuestros hijos? Y hay otro elemento importante que tomar de este Salmo capítulo 90, y es que la vida es corta. Así una persona viva hasta los 70 años, hasta los 90 años, hasta los 100 años, hasta los 120 años, la vida sigue siendo corta. Cuando analizamos las Escrituras y observamos con cuidado lo que Dios dice acerca de nuestras vidas, la describe en términos de días. En las Escrituras la vida no se describe en términos ni de años ni de meses, sino de días. Por eso Moisés dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué dice el sabio Salomón a la juventud de Israel? Acuérdate de tu Creador en los días. Observa que no dice ni en los años ni en los meses de tu juventud. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y dice el salmista también que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Por lo tanto, entender estas verdades nos ubica acerca de la realidad de nuestras vidas. Incluso a pesar de la caótica situación que estaba viviendo Israel, Moisés los llama a capítulo, a reflexión, a arrepentimiento, a cambio, a transformación. Y eso es precisamente lo que Dios quiere hacer con nosotros hoy. Por ello, Él dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, y aplácate para con nosotros. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra, y tu obra confirma en nuestras manos si la obra en nuestras manos confirma. Por lo tanto, es tiempo de dejar de perder el tiempo. Dicho en otras palabras, no hay tiempo para seguir perdiendo el tiempo. Si tú tienes una relación de noviazgo joven que no te conviene para nada, que eso no va para ningún lado, rómpela. Si te has adentrado a hacer algo que Dios no te llamó a hacer, salte de ese camino incorrecto, infructuoso y fallido y comienza a hacer realmente lo que Dios te llamó a hacer, lo que te gusta, lo que te apasiona. No hay tiempo para perder tiempo. Hoy la reflexión es, la repito y la reitero, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Les invito para el viernes de la semana próxima a estar pendiente a un segmento más de Viernes de Hermenéutica.